Bueno, pues vamos a iniciar conversación con Manuel Fajardo Palarea, como todo el mundo sabe, senador por Lanzarote y La Graciosa y candidato al Senado en las elecciones del 23 de julio por el Partido Socialista. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien hallado, como siempre. Primera vez que nos visita, bueno, en estos comicios como candidato ya al Senado. ¿Qué le ha llevado a aceptar de nuevo ese reto? Las listas se presentan el lunes 19 de... Bueno, ya, lunes pero, 19. pero ya se sabe, se sabe, ¿no? Sí, o sea, que a lo mejor de aquí a bueno, lunes todavía puede decir que no. Tú sabes, no por mí, ¿no? No sabes que hay muchas anécdotas en la política de Lanzarote donde después de la proclamación algún cambio hubo a la hora de la presentación de las listas, ¿no? Sí, verdad, pero no creo que sea claro, se ofrecía el puesto a 3 personas a la vez y entonces había que justificarse frente a 2 de por qué no aparecía en la lista. Bueno, lo digo en tono jocoso. Pues mira, con ganas, con ilusión y con humildad. Ya lo dije en abril del año 2019 y desde luego con el ánimo de no colaborar o cooperar en aumentar el nivel de crispación política que yo creo que es uno de los factores que aleja a la ciudadanía a la hora de ir a votar. ¿Crees que ha influido eso en los resultados en general, del 28 de mayo? La gente, nosotros aquí una lectura que hemos hecho efectivamente que se ha podido no premiar y en algunos casos castigar en la crispación. Arrecife es un claro ejemplo. Yo creo que los partidos políticos debemos hacer una reflexión. O sea, todos tendemos de alguna manera a intentar justificar, entre comillas, la no participación de la ciudadanía diciendo, bueno, pues la culpa haya ellos, ves muchos comentarios, pues disfruta de los votados, etcétera, ¿no? Pero voy a poner de ejemplo la ciudad en la que yo vivo, en Arrecife, vota el 42%. Significa de cada 100 personas solamente van a votar 42. Y en algunos barrios, que los tengo todos analizados, votó el 38%. Yo creo que más allá de que obviamente la gente de forma libre decide si va a votar o no va a votar, o si va a votar a un partido político, o a voto en blanco, o adrede anula su voto, deberíamos los partidos políticos hacer una reflexión del por qué no somos capaces de movilizar a la gente para que vaya a votar. Yo creo que eso era es una de las primeras consecuencias o reflexiones que tendríamos que hacer, porque es preocupante que si analizamos los resultados de las elecciones en época democrática en Lanzarote y en Fuerteventura, ¿por qué nuestra isla es la más abstencionista, ¿no? Y por qué en determinadas municipios la participación es una participación aceptable desde el punto de vista democrático, obviamente, y respetando, vuelvo a decir, la libertad de voto que tienen las personas, y por qué en Arrecife, de una forma cada vez más acusada, se produce ese nivel de abstención. Y más allá de la abstención, Manolo, ¿qué lectura ha hecho? Porque es cierto que hemos estado hablando estos tiempos con los diferentes cargos públicos y demás, y es verdad que han dicho que todavía, precisamente como ya tenemos a la vuelta de la esquina, que también hablaremos de ello, unas elecciones generales, no les ha dado tiempo quizás a volcar bien esos datos, a analizar detalle a detalle, pero comentabas antes que en el caso de Recife, por ejemplo, sí te ha dado tiempo a hacerlo, no sé si en el resto también. ¿Qué lectura haces de los resultados del Partido Socialista en la isla de Lanzarote? Ya hemos conocido que ha sido primera fuerza en prácticamente 5 de los 7 municipios, y también evidentemente la derrota por muy poquito, es cierto, al Cabildo de Lanzarote. Bien, vamos a ver, yo hago un análisis positivo en cuanto tuvimos victoria en 5 de los 7 municipios de la isla. Y voy por partes. En Aría tuvimos una victoria bastante meritoria, hacía muchísimos años que el Partido Socialista no triunfaba en Aría, hacía 40 años que nos ganábamos en Teguise y fuimos la fuerza política más votada, con un gran trabajo de Marcos y de Alfredo Naría, pero de Marcos Vergás en Teguise y su equipo, porque lo vendió así, y entiéndase vender en el buen sentido de la palabra, no de forma peyorativa. De Pepe Juan es que era normal, porque lo de Pepe Juan es una cosa. Yo siempre pongo de ejemplo a Pepe Juan porque yo creo que Pepe Juan, antes de que sacan las convocatorias de ayudas y de subvenciones del gobierno, ya las tiene preparadas para... O sea, es una persona, es un gestor y es una persona de sobrada solvencia a la hora de esto. Y lo del caso de San Bartolomé ya es un caso de fuera de serie, porque el apoyo que ha concitado a nivel local ha sido tremendo. Lo de Isidro ha sido
y date cuenta que después de la pérdida del añorado, querido y recordado Alexis, ¿no? Por tanto, hemos tenido unos resultados buenos. Ha habido diferencia de voto, por eso te hablaba de la libertad de voto, ¿sí? Porque hay mucha gente que está haciendo, no, es que se ha castigado. Te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, nuestra secretaria general, hay ahora candidata rompiendo techos de cristal, como dicen en el partido. Para mí es un hecho histórico. Primera vez que en la historia democrática alguien de Isla No Capitalina encabeza la candidatura provincial en las elecciones generales, es candidata y encabeza 2 listas, la del Cabildo y la de la circunscripción insular al Parlamento de Canarias. Y los resultados son diferentes. Y gana en la lista del Parlamento y, sin embargo, por 69 votos no obtiene la mayoría suficiente para ser proclamada como presidenta del Cabildo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente discrimina el voto y con 4 votos, con 4 papeletas, la gente votó diferente y de hecho los resultados de los partidos varían dependiendo de la urna en la que se y a mí eso me parece muy bien. Quiero decir, aquí lo hemos hablado, salvo aquellos, evidentemente, que sean ya militantes o muy comprometidos ideológicamente, que hacen así, venga, a votar todo. El resto de la ciudadanía, que sepa diferenciar qué es lo que más le conviene y qué es lo que menos le conviene o no, a mí me parece un ejercicio de madurez democrática. Hemos dejado atrás, felizmente, tiempos que ya no ha vivido, tú a lo mejor sí, de que aquí se votaba lo que decía el alcalde y a veces, si el alcalde tenía que acompañar a la gente a votar y quitarles el DNI y votar por ellos, se hacía. Sí, se hacía. Sí. Pues hemos pasado de aquellos tiempos a estos donde existe un voto, yo no sé si voto inteligente, porque la gente al final votamos o con el corazón o con el bolsillo. Algunos con la cabeza, pero pocos. Sí, es curioso y coincido contigo y con Paula se han hecho esta reflexión con anterioridad, ¿no? Hemos hecho aquí, sí. Porque incluso yo creo que después de los resultados y de las ofertas que se hacen dependiendo te conviene o no, y se aceptan dependiendo te conviene o no, y ahí me gusta hacer autocrítica incluso, la gente se está planteando incluso una reforma de la ley orgánica de régimen electoral general en cuanto a, por ejemplo, la posibilidad, fíjate tú, si ya esa discriminación en la que estamos todos de acuerdo, porque la gente es libre de hacerlo, si tuvieras la posibilidad de votar por lista abierta, o de decir, hombre, de esta candidatura pienso que estas personas son las que deben de representarme, de esta y esta, para conformar el mejor equipo, y no, o ir a una segunda vuelta. Digo, eso yo creo que estamos más cerca de lo que estábamos antes de las elecciones del 28 de mayo, que se produzca una reflexión a nivel nacional. ¿No has citado, cuando Paula te ha invitado a hacer una reflexión de los resultados, no has citado Arrecife, bueno, Tinajo y Yaiza, que eso sigue siendo asignaturas pendientes, pero Arrecife, yo intuyo que ahí hay un sabor agridulce por el pacto que se acaba de conformar, pero conociéndote como te conozco, sentirás un íntimo orgullo de cómo le han ido las cosas a Alfredo. Yo lo había dejado para el final, bueno, para un apartado especial. ¿Por qué te explico? Vamos a ver. Hay mucha gente que dice, oye, esto es una sorpresa. Es que la gente no sabe el trabajo que ha hecho Alfredo Mendoza. La gente no sabe la cantidad de reuniones que ha tenido Alfredo Mendoza. La gente no sabe cómo se ha pateado Alfredo Mendoza, a veces solo, sin ninguna compañía, los diferentes barrios que componen la ciudad de Arrecife, que siempre digo, no acaba en Triana. Arrecife es mucho más que de Triana para abajo, hablando coloquial y vulgarmente, sino de Triana para arriba también, ¿no? Entonces, ha hecho un trabajo maravilloso. El resultado es espectacular. Y además concurren en Alfredo, para mí la primera premisa que debe tener alguien para ser buen político, que es muy buena persona. Alfredo es una persona que escucha, Alfredo es una persona que atiende el teléfono, que si tiene que reunirse, se reúne. Y yo creo que concitó, por eso él y su equipo, que también fue una labor de equipo, concitaron el apoyo que hay. Cierto es que nos temíamos, como ahora se ha evidenciado, que efectivamente podía darse el pacto, porque lograr la mayoría absoluta en Arrecife es muy difícil,
tienes que ir a los 13 concejales para poder conseguirlo, nos quedamos a 4 concejales, y luego se dieron esas circunstancias que me imagino que habrán analizado, de esa desunión de la izquierda, de lo que se denomina la izquierda del PSOE, que dio lugar a que no entraran determinadas. Pero bueno, los pactos son legítimos, pero yo también me refería un tanto a las dimisiones. Dimite Astrid, dimite María Jesús Tobar, dimite Pedro Sanginés. Al final, la gente puede llegar a la conclusión de que votar es un poco como comprar en Internet. Pero una cosa es lo que pides y otra cosa es lo que te llega. Totalmente. Eso coopera de forma necesaria y para mí determinante en la desafección. Yo creo que sí. Espero que nadie se sienta aludido, aunque se van a tener en sentido aludido, obviamente. Vamos a ver, imagínate, porque es diferente de si te vas de una institución porque no puedes gobernar, o sea, no puedes llevar a cabo porque te vas a quedar en la oposición, a que se dé esas circunstancias tan especialísimas. O sea, yo le digo a un ciudadano, a una ciudadana, a miles de ciudadanos y ciudadanas que quiero acabar con lo que he empezado, que esa es mi máxima misión, con independencia de la duplicidad. Ese es mi anhelo. Hago promesas, presento equipo y presento programa. Y según los resultados y el pacto, puedo llevar a cabo eso. Y mi segunda, también. Y me voy primera y segunda. Eso en el derecho penal, si tuviéramos extrapolarlo al derecho penal, tiene un nombre. Y desde el punto de vista electoral, no sé si habrán hecho el análisis, puede llevar a que te haga la pregunta, bueno, si el tercero de la lista se hubiera presentado a las elecciones como primero, ¿hubiera sacado el mismo resultado? ¿Y hay derecho a que aquellas personas que depositaron la confianza en el primero y en el segundo se vean defraudados no por el mal ejercicio del poder, sino por la renuncia al poder? Por ejemplo, ¿justificas más, entiendo, la dimisión de Pedro Sanginés, aún siendo un miembro del pacto, que la de Astrid y Tobar? La de Pedro Sanginés era una dimisión prácticamente cantada. Pero lo ha justificado como que no ha obtenido los resultados que se esperaba obtener. Así lo ha dicho. Querían sacar 11, Chedey dijo que a veces 13, lo habían fichado para arrasar en Tito Roy. Y de hecho añadió lo del compromiso personal, porque como de hecho pensaba sacar más concejales, tenía un compromiso con Rosmen, que es el que en este caso entra, y que como no pudo entrar... O sea, que ha hecho un poco de tapón de los que sí querían estar. Con independencia de que a lo mejor se pueda producir alguna otra dimisión en Coalición Canaria en la lista de Arrecife, hombre, por justificar, puedes buscar cualquier justificación. Ahora, si tenías un acuerdo previo en ese sentido, eso se debe de decir antes de las elecciones, no después de las elecciones, porque volvemos a lo de siempre. El electorado, y por eso se apartan y se alejan de la ciudadanía, no puede ser utilizado como un crimen. Cuando me interesa te utilizo y después te tiro a la basura. Es que no puede ser. Pero bueno, ya te digo, porque tienen la posibilidad. Porque alguien puede estar pensando, bueno, pero es que Loli también, pero es que Loli no iba a gobernar en el Cabildo, no va a gobernar en el Cabildo, y no tenemos gobierno de Canarias, desgraciadamente, porque creo que el gobierno de Canarias hizo una gran labor en los peores momentos de la historia democrática que hemos tenido en Canarias. Y fue de hecho premiado, o sea, Ángel Víctor Torres obtuvo los votos que obtuvo, ¿no? Quiero decir que en este caso lo que pasa es que no dio suficiente para revalidar ese pacto que había anteriormente. Y a eso íbamos, porque es cierto que cuando se vieron estos resultados y centrándose precisamente en el caso de Lanzarote, donde se arrasó en 5 de los 7 municipios, el presidente Ángel Víctor Torres, y en su propio caso, claro, dijo que se iba a comprometer, aunque no pudiese estar gobernando, en tratar de cambiar el sistema electoral de alguna manera para que no ocurriesen este tipo de cosas. ¿Compartes esta visión, esta lectura que hace el presidente para que precisamente en muchos casos no se den este tipo de pactos surrealistas, como estamos viendo? Bueno, yo le he dicho a Ángel Víctor, ya que lo ha dicho públicamente, yo le he dicho cuál es mi opinión. En mi opinión, yo he sido siempre un firme defensor del principio de la triple paridad. La modificamos, nosotros, por mor. Yo fui ponente del PREA, del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, e introdujimos la lista regional. Hombre, claro que es frustrante. ¿Sabes cuánto, para que la gente lo sepa, si no se han leído, cuánto en la lista de la circunscripción autonómica, cuántos votos de diferencia le sacó Ángel Víctor al segundo?
110.000 votos. 110.000 votos. Pero ¿sabes quién fue el segundo? Manuel Domínguez. El que no va a ser presidente. Sí. ¿Y sabes quién fue el tercero? Don Fernando Clavijo. ¿Quién va a ser presidente? El tercero. Claro, nuestro Estatuto de Autonomía, tal como tiene previsto en el mismo, cifra el número de diputados a elegir entre mínimo de 50, máximo de 75. En su día no subimos a 75, con lo cual el factor poblacional podía tener una mayor ponderación, yo lo reconozco, por presión externa, ¿no? 5 más que van a cobrar, etcétera, lo que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, formas de modulación hay. Ahora, yo ya he dicho que yo no soy partidario de que, por ejemplo, que Lanzarote pierda representación. No, que lo que se puede hacer es ampliar y darle mayor ponderación al factor lista autonómica. ¿Cómo? Aumentando. Y además se puede hacer porque así residencias en los partidos políticos que se retraten, como digo yo. O sea, dentro de cada lista autonómica, los partidos políticos que elijan. Y se elige, yo entiendo que se debe de elegir por valía, por capacidad, y no por isla. Por eso estoy tan contento de que quien encabeza la lista provincial por Las Palmas sea Loli, aunque sea de isla capitalina. Bueno, venga, creo que es que no capitalina. No hemos hablado nada de campaña electoral, ya, bueno, todavía no ha empezado, pues ya la gente querrá saber qué razones tienen para seguir confiando en usted como senador, desde su punto de vista, y casi no nos va a dar tiempo. Es que sí me gustaría preguntar por Teguise, por ese dilema moral, ético, filosófico y casi astronómico que existe sobre la aceptación o no del voto de Vox. Primero, desde un aspecto legal, algún candidato o candidata puede rechazar un voto? No, cuando se produce, vamos a ver, vamos a ver. Para mí, políticamente, lo importante es, o lo nuclear, políticamente hablando, es lo siguiente. Si se ha producido algún contacto entre la fuerza política que va a tomar las riendas del Ayuntamiento de Teguise y aquel que va a votarle a favor, o si no se ha producido. Claro, si no se ha producido, tú no puedes impedir que la gente vote lo que le venga en gana. O sea, que un partido político le dé una instrucción a un concejal, pues vamos a repetir, porque la gente a veces se confunde. Al presidente del Cabildo o presidenta del Cabildo, a la presidencia se vota y se elige de forma mayoritaria. Pero en los ayuntamientos eligen al alcalde los concejales electos, que forman parte de la corporación. Por tanto, para mí lo importante es, si ha habido conversaciones, desde luego es muy grave. ¿Por qué? Porque Coalición Canaria durante toda la campaña electoral dijo y predicó que jamás, que era una línea roja, cualquier apoyo o cualquier conversación con Vox. Nosotros estamos de acuerdo. Si no se ha producido ningún tipo de conversación, no se puede impedir. Pero escúchame, y desde el otro punto de vista, desde los votantes de Vox, que se apoya a un partido nacionalista. Ah, bueno, eso tendrá que explicarlo. Ya, pero me refiero que también de esa otra parte puede haber debate por parte de... Claro, por lo que veo no. Por lo que veo no, pero claro, yo... Que además esto se arregla el día de la votación, el sábado a las 12 del mediodía, pero si el presidente de la mesa dice voto secreto. Sí. ¿Te va por saco? Sí, puede ser, perfectamente. Y nadie sabe qué ha pasado. Bueno, me parece que todo el mundo sabe. Bueno, ¿o no? Sí, yo antes me preguntaba, digo, al 100% aquí en Lanzarote nunca se puede decir lo que va a pasar en un día determinado, a una hora determinada. Precisamente en Teguise hace 40 años, tú lo has dicho antes. Sí, hacía 40 años que no ganábamos las elecciones en Teguise. Y va a pasar, no igual, pero bueno, no. Creo que Teguise se pierde un gran alcalde, si no ocurre algo de aquí a... Es que te digo, voto secreto, de repente sale mayoría absoluta Marcos. Ha pasado mañana. Y se cierra el agujero que se abrió en el universo hace 40 años. Pero efectivamente, ¿se puede abrir la reflexión en Vox? Sí, yo es que lo veo en el Senado, Cámara Territorial. Correcto. Vox niega, si por Vox fuera, se modificaba la Constitución española y desaparecía el Estado de las autonomías. ¿Y los nacionalistas? Y así de claro. No, los nacionalistas ya no te quiero ni contar. No, los nacionalismos. No, yo añado que decía lo de las líneas rojas que habían dicho en campaña electoral y hasta ayer mismo. O sea, quiero decir, Fernando Clavijo lo ha dicho hasta ahora mismo, lo sigue diciendo y lo sigue manteniendo. O sea, que no ha sido únicamente en campaña electoral. Luego otra cosa es que desde aquí no quieran acatar esa... Y una boutade más grande todavía que esa línea roja, y está corriendo por las redes justamente, Noemí Santana le pregunta directamente a Clavijo,
no ya por pactos con Vox, que eso ya estaba claro que evolucionó, sino si se dejaría apoyar por Vox. Y Clavijo en una radio, no sé qué radio es, la COPE. Sí, no sé exactamente la radio, pero sé que la respuesta es clara. La respuesta de Clavijo es no, nos dejaríamos apoyar por Vox. Es decir, eso está el caso fuera de de control de Clavijo y la gente debería saberlo. Clavijo es de todos, o sea, ¿quién soy yo para negar el voto? Si alguien me quiere votar a mí en una... No le puedo decir al secretario, se lo puedo decir, pero no me hará caso. No, el voto de este señor no lo apunte que no lo quiero. No existe esa figura, ¿no? No, y además, te digo, por ponerte un ejemplo, hay un ayuntamiento, no recuerdo ahora cuál es, en Tenerife, sabes que Coalición Canaria puso 2 líneas rojas, Vox y Podemos. Pues en un ayuntamiento le van a levantar, entre comillas, el lenguaje coloquial, la alcaldía del PSOE, con un pacto PP, Coalición, Podemos. Vale, pues hay que poner la flamenca del WhatsApp en el escudo municipal de ese ayuntamiento. Bueno, nos tenemos que ir. Eso quiere decir que, como siempre, es un placer recibirte en esta casa, que te esperamos cualquier otro día para hablar ya de pre-campaña, campaña, post-campaña, etcétera. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Un placer, gracias. Tú ya te vas también, ¿no? Sí, por hoy sí. Te dejo en muy buenas manos para seguir hablando de política. Si no cambia la agenda, nos viene a ver, creo que Delia Hernández de Nueva Canarias, Carlos Espino del Partido Socialista, Emilio Machín de Coalición Canaria y Ángel Vázquez del Partido Popular. La próxima media hora puede pasar casi de todo, así que no se vayan.